Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Vamos a continuar la historia apasionante de la Biblia. Nos quedamos al final del reino de David, cuando va a entrar en funciones su hijo Salomón. Y esto lo leemos en los libros de los reyes, en el primero y segundo libro de los reyes. Cuando muere David, su hijo Salomón le pide a Dios que le dé una gran sabiduría. No le pide riquezas, sino le pide sabiduría. Esta oración le agrada mucho a Dios. Y Dios le manda decir por medio del profeta: porque me has pedido sabiduría y no riquezas, yo te daré la sabiduría y también te haré el rey más rico que jamás se pudo pensar. El rey Salomón gobierna con mucha sabiduría el reino heredado de su padre. David había logrado la máxima extensión de Israel. Era un reino unificado. Formaba un país totalmente unido, poderoso, con muchos recursos. Salomón no fue un rey guerrero como su padre David, pero sí fue un rey diplomático. Extendió las relaciones diplomáticas con todos los pueblos y naciones que lo rodeaban, hasta Egipto. Y gobernó el país por 40 años, al igual que su padre David. Entonces, David, cuando muere, tiene la esperanza viva de la promesa que Dios le hace de perpetuar su reino para siempre. Y así lo hace en efecto. De la semilla de David vendrá el Mesías prometido, Cristo. Cuando Salomón muere, después de un reinado largo de 40 años, le sigue su hijo Roboam. Roboam es un joven inexperto que al iniciar su reinado, todavía con el Reino Unido, pregunta primero a los ancianos del pueblo cómo debe de comportarse y qué actitud debe tomar en el gobierno de ese país tan grande y tan numeroso. Entonces los ancianos le dan un buen consejo, lleno de prudencia, y le dicen: no les hagas tan pesada la carga al pueblo. Le piden que disminuya los impuestos. Él oye el consejo de los ancianos, de las personas sabias y provectas del pueblo, y entonces va con los jóvenes de su edad y les pregunta: ¿y ustedes qué me aconsejan? Y entonces los jóvenes, en la irreflexión e imprudencia más grandes que se pueden imaginar, le dicen: tú cárgales la mano. Ya ves que tu padre les impuso fuertes tributos, tú sígueselos imponiendo, y si se puede aún mayores. Y entonces Roboam convoca a las tribus, a los jefes de las 12 tribus de Israel, que hasta entonces vivían unidos, formando un solo bloque, un solo reino. Y Roboam, en lugar de aligerarles la carga y de decirles buenas palabras y darles esperanzas de un mejor futuro, les dice: ustedes sintieron
¿Cómo fue pesada la mano de mi padre? Pues yo les aseguro que mi dedo meñique es más pesado que la mano de mi padre. Y ante esa situación, las tribus se rebelaron. Este fue el inicio de la división del reino. Esta fue la separación que marcará ya para siempre al Estado de Israel, a la Palestina, de manera que se divide en dos grandes bloques o dos grandes reinos. Por una parte, el reino del norte, con capital en Samaria o Samaria. Del año 931 a.C., que se inicia el reinado de Roboam, hasta el año 721. Y el reino del sur, con capital en Jerusalén, del 931 al 586. Por ahí nos podemos dar cuenta, amigos, que el reino del sur va a sobrevivir 135 años al reino del norte. Van a coexistir y los libros de los reyes van a ir narrando los reinados simultáneamente del reino del norte y del reino del sur. Vamos a mencionar los nombres de los reyes de cada uno de los lugares, de los reinos. Pero aquí, para que explicarnos un poco, nos podemos dar cuenta que el reino del norte quedaba más al alcance de los poderosos pueblos vecinos de Siria y también de Asiria, que finalmente, después de este periodo de unos 210 años, van a terminar por ser destruidos por los asirios y llevados cautivos los sobrevivientes a Nínive, del que nunca van a regresar. Nunca van a regresar de Nínive y de esas regiones. Van a quedar ahí los israelitas llevados en cautiverio. Y este es el inicio de lo que conocemos como la diáspora, la dispersión. El pueblo hebreo entonces queda diseminado y se comienza a extender por muchas naciones fuera de su país. El reino del sur, con capital en Jerusalén, como les decía, va a sobrevivir 135 años al reino del norte. Y finalmente va a caer también bajo el poder de los babilonios. Babilonia, con su rey Nabucodonosor, se van a apoderar de Jerusalén y van a destruir el templo. El templo que había sido orgullo, que había sido obra de Salomón, queda destruido. Y los habitantes del reino del sur van a regresar 50 años después. Ellos sí regresan en varias migraciones y vuelven en cierta manera a tomar posesión de su país, de la tierra prometida, que habían tenido que abandonar forzosamente. Pero esto es importante recalcarlo. El reino del norte estaba integrado por unas 10 tribus, de manera que podemos decir que era un cuerpo sin cabeza. La mayor parte de las tribus integraban este reino del norte. Y el reino del sur estaba integrado por la tribu de Judá, algo de la tribu de Benjamín y de Simeón, y algunos otros residuos de otras tribus de Israel. Pero básicamente el reino del sur era una cabeza sin cuerpo. Esto lo digo para que veamos el gran cisma y la gran crisis que sufrió
el reino de Israel, de manera que se tuvo que ver forzado a dividirse en dos reinos, el del norte y el del sur. Las causas, como ustedes ven, fueron políticas. Pero una causa política que desencadenó esta división, este descontento popular contra sus gobernantes, llegó también a una división, en cierta manera, cismática. Porque los del reino del sur continuaron fieles al culto. Los 135 años que sobrevivieron a los del norte, continuaron fieles a su culto, celebrándolo en el templo de Jerusalén. Los del reino del norte ya no tenían templo y no acudían ya al templo de Jerusalén, sino que ellos celebraban culto a Yahvé, pues en los altos de los montes, en Dan, en Gelboé, en otros lugares, ellos ponían altares y celebraban el culto a Yahvé, pero ya no en el templo de Jerusalén. Esto hizo que se viviera un cisma, una división profunda, que se fue después manifestando a través del tiempo. Aquí yo quisiera, llegando en este momento de la división de los reinos, quisiera con ustedes ver un poco de la cronología anterior para no perdernos. Es lo que ustedes tienen aquí a la vista. El éxodo, con la salida del pueblo hebreo de Egipto, a la cabeza de ellos Moisés, es el año 1240 a.C. Es alrededor de, esta abreviatura Chirca significa alrededor de el año 1240 a.C. Pasan 40 años en el desierto, peregrinando, como sabemos. Entonces, la entrada a la tierra prometida es hacia el año 1200 a.C. Estas fechas son, pues obviamente pueden variar de un pequeño cantidad de años a otro, pero es natural por la antigüedad, que por eso ponemos siempre Chirca, alrededor del 1200 a.C. entran a la tierra prometida. Josué, que es el que encabeza la entrada a la tierra prometida e instala a las tribus en sus territorios, Josué sigue gobernando y encabezando a Israel hasta que se instalan en la tierra prometida, y hasta el año 1160 muere Josué siendo fiel a Dios toda su vida. Y así les dice a los israelitas: mi familia y yo somos y seguiremos siendo fieles a Yahvé. Ustedes tomen partido y vean si siguen o no fieles a Yahvé. Todos le prometen a Josué que van a seguir fieles a Yahvé, al Dios, a su Dios, que los sacó de la cautividad de Egipto. Josué muere hacia el 1160 a.C. y viene un periodo que se llama de los jueces, que está contenido en el libro de los jueces. Ya lo hicimos, mencionamos ese libro, y se extiende del año 1160 al año 1020 a.C., precisamente hasta antes del advenimiento del primer rey que van a tener los hebreos, hacia el año 1020 a.C. Los jueces, normalmente la Biblia, leyendo el libro de los jueces, se mencionan unos 16 jueces. Aquí les doy yo los principales que ustedes pueden ver. Jueces mayores se consideran Otoniel, Ahod, Débora y Barak, Gedeón, Jefté, Sansón. Y los jueces menores, Samgar, Abimelech, Tolá, Jair, Abesán, Ayalón, Abdón, Elí y Samuel. Samuel fue el último juez, fue profeta, fue gobernante de Israel por unos 40 años. Pero al final, cuando ya Samuel estaba anciano, ya había consumido su vida al servicio del pueblo de Dios y lo había gobernado y dirigido siempre bajo la voluntad de Yahvé, siguiendo los lineamientos que Yahvé les dictaba. Hasta entonces el pueblo de Israel había sido una teocracia, un gobierno dirigido por el mismo Dios.
a través de sus profetas y de sus jueces como Samuel. Es un periodo, como ustedes pueden ver, de 140 años más o menos. Pero al final del reinado, al final del gobierno de Samuel, el pueblo le dice a Samuel: danos un rey, queremos tener un rey, ser como los demás pueblos. Samuel se entristece y le da la queja a Yahvé y le dice: te piden un rey. Y entonces Yahvé le dice a Samuel: no te pongas triste, porque no es a ti al que rechazan, es a mí. Pero dales el rey, hazle saber cuáles van a ser las obligaciones que van a tener con el rey y cómo van a tener que pagar más impuestos y cumplir pues todos los deseos y la voluntad del rey. Entonces Samuel unge como rey, como primer rey de Israel, a Saúl. Saúl va a gobernar alrededor de 20 años, del año 1020 al año 1000 antes de Cristo. El rey Saúl va a ser un rey muy dotado, un gran guerrero. Era un hombre muy alto, dice la Biblia, le sacaba la cabeza completa a todos los hijos de Israel. Y era un hombre que se distinguía por su destreza militar. Saúl emprende una guerra contra los amalecitas y contra los filisteos. Los filisteos van a ser un pueblo que les va a dar continua guerra a los hebreos, y contra los que van a pelear continuamente los reyes siguientes, desde Saúl, David, Salomón y los demás contra los filisteos. Van a ser sus vecinos. Incluso ya les decía yo en una de las sesiones anteriores cómo el nombre de Palestina viene de Filistín, la tierra de los filisteos. Eso significa. El rey Saúl gobierna 20 años, pero finalmente el rey Saúl desobedece a Dios en varias disposiciones. Y entonces el rey Yahvé le indica a Samuel que le unja por rey a David. David va a gobernar 40 años, del año 1010 al año 970 a.C. Ustedes aquí encuentran una diferencia de 10 años. Saúl muere hacia el año 1000, víctima de una guerra precisamente contra los filisteos. Muere juntamente con sus hijos, 2 hijos que tenía él y que peleaban con él en esa guerra. Caen los 3 en esa guerra. Es un duelo de todo el pueblo que llora la muerte de su rey Saúl. Pero 10 años antes de la muerte de Saúl, ya David había sido ungido por rey de Israel. Sin embargo, David nunca entró en funciones como rey. Siempre respetó en todo a Saúl. Y aunque David estaba ungido como rey de Israel, David respetó y guardó su lugar y vivió siempre pues sometido y subordinado a lo que dispusiera el rey Saúl. Sin embargo, Saúl supo de alguna manera que David lo iba a suceder y a suplantar, en cierta manera. Entonces Saúl pues se enfermó de una gran melancolía, de un gran coraje. Muchos momentos intentó matar a David. David también varias veces tuvo la oportunidad de, si hubiera querido, haber levantado la mano contra Saúl, pero nunca lo hizo. Nunca lo hizo, lo respetó. Y cuando muere Saúl en la guerra contra los filisteos, David lo llora sinceramente. Entonces él ya había entrado, en cierta manera, ungido hacia el año 1010, pero entra en funciones más o menos ya de lleno. A la muerte de Saúl entra en funciones David hacia el año 970. Ya había estado 10 años como ungido rey, y el año 970 y extiende su reinado ya a toda Palestina completa hacia el año 970, en que muere David después de muchísimas guerras, y entonces le sucede Salomón el año 970 al 931. Y del 931 en adelante va a seguir el rey Roboam, que es el rey que les dije que adoptó una actitud equivocada y empezó a gobernar pues de una manera imprudente al pueblo de Israel. Produjo el cisma,
un cisma político, que después se tradujo en un cisma religioso, porque se separaron en cuanto al culto que le daban a Yahvé. Se separaron, aunque no fuera algo herético, si era una división, era algo cismático. Y ahí tenemos la historia de estos acontecimientos que nos van explicando cómo se va preparando los sucesos que vive el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, el porqué de su división y el porqué de su destrucción posterior, y van llevándonos a la situación que finalmente va a llegar con el advenimiento de los profetas y de los sabios de Israel. En esta época de los reinos del norte y del sur es el apogeo de los profetas, el movimiento del profetismo, que vamos a hablar después de él. Pero aquí todos estos datos que les estoy diciendo los podemos leer en los libros de los reyes. La Vulgata, para que ustedes no se descontrolen, la Biblia Vulgata, o sea, la Biblia escrita, que fue escrita en latín, traducida de sus originales íntegramente al latín por San Jerónimo, trae los libros de primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes, los trae en sucesión como los 4 libros de los reyes. Trae primero, segundo, tercero y cuarto de los reyes. En realidad, en la Biblia Vulgata, el primero y segundo de los reyes equivale al primero y segundo de Samuel. Y el tercero y cuarto de reyes equivalen al primero y segundo de reyes de nuestras versiones. Pero esto no nos debe de descontrolar para nada. Aquí podemos nosotros leer estos acontecimientos. Por ejemplo, la cuestión de la institución de la monarquía se lee en el primero de Samuel, capítulos 8 y 9. Ahí se lee cómo Samuel unge por rey al rey Saúl. Después, David, a partir del capítulo 16, entra en funciones, entra en acción y es ungido como rey de Israel. Y en el segundo de Samuel, íntegro todos, se refiere al reinado del rey David. Después, en el primero de Reyes, en el capítulo 1 y 2, se lee la muerte del rey David. Y en los capítulos del 2 al 11, se lee la actuación y el gobierno del rey Salomón, que es admirable en toda su gestión, lleno de sabiduría y de prudencia. Sin embargo, vemos cómo el rey Salomón, por varios conceptos, se comenzó a desviar un tanto cuanto también de lo que Dios quería de él como rey. Fue un rey sabio y un rey prudente y muy rico. Sin embargo, Salomón cometió algunos actos que provocaron en cierta manera y prepararon esa división. Primeramente, el gran boato, el gran lujo con el que vivía Salomón, que hizo que el pueblo sufriera grandemente la imposición de muy fuertes tributos para mantener ese tren y ese lujo de vida, tanto del rey como de todo su camarilla y toda su corte. Entonces, aparte de eso, Salomón, pues como sabemos en la misma narración bíblica, pues contrajo sucesivamente y simultáneamente matrimonios con reinas pues que no eran realmente del pueblo hebreo, del pueblo judío. Se casó con la hija del rey de Egipto o del faraón y con otras mujeres paganas que no pertenecían al pueblo de Israel. Y entonces eso hizo que la religión también en ese aspecto sufriera pues mella en algunos aspectos. Cada mujer o esposa de Salomón podía tener la libertad de llevar consigo a sus dioses y ponerle sus
darle su culto, construirle sus templos, y eso lo permitió Salomón para quedar bien con sus mujeres paganas. Y eso vino enfriando en cierta manera en el entorno de Salomón el fervor y el culto a Yahvé. Y esta es la situación que Salomón va a heredar después a su hijo Roboam. Y esto es lo que va a producir esta crisis de las que hemos estado hablando. Pero les he querido dar estos datos para que ustedes vean, para que no nos perdamos, y tengan a la mano las citas de estos acontecimientos. Enseguida, lo que vamos a ver con ustedes, pues es la sucesión de reyes, tanto del reino del norte como del reino del sur. Y vamos a ver, les voy a dar los nombres de cada uno de ellos. Y vamos a ver cómo el reino del norte va a tener 19 reyes sucesivamente, todos de dinastías diferentes. Ninguna dinastía va a ser del reino de la familia de David. Son de reinos diferentes. Son 19 reyes los que se narran en la Biblia del reino del norte, del 931 al 721. Y el reino del sur, que repito, se va a extender por 135 años más, va a tener 20 reyes los que se mencionan. Vamos a dar la lista de los reyes, tanto del reino del norte como del reino del sur. Podemos anotar 19 reyes en Israel. Cuando hubo la separación a raíz de las políticas equivocadas de Roboam, el hijo de Salomón, quien fue el que provocó este cisma y esta división de los reinos, encabezó la rebelión de las 10 tribus que integraron el reino del norte, uno de los generales de Salomón, que se llamaba Jeroboam, y que vino a ser precisamente el primer rey del reino del norte. Y así mencionamos a Jeroboam, que más o menos gobernó de 931 a 909, todas las fechas son antes de Cristo. El rey Nadab, del 909 al 907, el rey Basa, del 907 al 883, el rey Elá, del 883 al 881 a.C., el rey Simri, gobernó 7 días, del 881 en el mismo año. Luego el rey Omri, del 881 al 869, el rey Ahab, con su esposa Jezabel, del 869 al 847, el rey Ocosías, del 847 al 845, el rey Joram, del 845 al 832, Jehú, del 832 al 805, el rey Joacás, del 805 al 788, el rey Joás, del 788 al 772 a.C., Jeroboam II, del 772 al 731, es un periodo de esplendor del reino del norte. Luego Zacarías, del 731 al mismo año, 6 meses. El rey Selum, un mes escaso, en el mismo año 731. El rey Menahem, 731 al 722. El rey Pecaya, del 722 al 721. Y el rey Pekaj, en el mismo 721. Viene después, en este año 721,
La destrucción de Samaria por obra de los asirios bajo Salmanasar son llevados y deportados a Nínive, los sobrevivientes del reino del norte. Y ya no regresan a poblar la tierra. Eran tierras, muchas de ellas muy fértiles, eran óptimas para la agricultura. Entonces los reyes asirios pensaron en mandar gentes que cultivaran las tierras, que las colonizaran, y llegaron a poblar en distintas migraciones gentes ajenas, extrañas, extranjeras. Este es el origen de los samaritanos. Y esto nos explica, pues, el por qué los hebreos, los judíos, jamás consideraron a los samaritanos como gentes de su raza. Al contrario, los veían como extraños, porque eran gente que habían sido enviados como colonos de fuera, asirios, paganos, no eran de la raza hebrea, no eran del pueblo judío, no tenían el culto a Yahvé, eran gentes de costumbres para ellos muy extrañas, completamente diferentes. Ese es el origen de los samaritanos, que en cierta manera en algunos lugares y momentos pues dio lugar a un hibridismo, a cruzarse con los resabios de gentes hebreas que quedaban ahí, que quedaron ahí después de la guerra y de la destrucción del reino del norte y de Samaria, su capital. Repito, nunca regresaron, se quedaron allá en la diáspora. Y así terminó el reino del norte, el año 721 a.C. El reino del sur, como les decía yo, sobrevivió 135 años al reino del norte. Tal vez la razón fue que se sintieron protegidos, estaban protegidos por sus montañas, un poquito más retirados de del reino del norte. Y así pudieron sobrevivir todo ese tiempo, hasta que finalmente también comenzaron a ser atacados por la potencia que entonces emergió después de Nínive. Nínive fue destruida por los babilonios, y los babilonios, que también venían de la misma tierra de la Mesopotamia, comenzaron ya a extenderse y a pasar no solamente por el territorio de lo que había sido el reino del norte, sino empezaron a amagar y comenzaron a atacar al reino del sur, Judá. Atravesaron sus montañas y llegaron finalmente a Jerusalén. Pero repasemos también el nombre de los reyes del sur. Los reyes del sur que van del mismo año, tenemos a Roboam, que gobernó unos 17 años, con el cual comenzó el cisma del 931 al 914. El rey Abiam, del 914 al 911. El rey Josafat, 870 a 845. Joram, que gobernó 8 años, 845 a 837. Ocosías, del 837 al 836. Un solo año. Atalía gobernó del 836 al 830. Joás gobernó 40 años, del 830 al 790. El rey Amasías, del 790 al 761. Osías o Azarías, del 761 al 709. Jotam, del 709 al 693. Ahaz, del 693 al 677. Ezequías, del 677 al 648. El rey Manasés,
del 648 al 543, 593, Amón del 593 al 591, Josías del 591 al 560, el rey Joacás del 560 al mismo año, duró un año escaso, 3 meses duró. Luego el rey Joaquín o Eliaquín del 560 al 549. Luego viene el rey Joaquín, 3 meses. Y finalmente el rey Sedecías o Matanías, que dura 11 años, hasta llegar precisamente al año de la destrucción del Reino del Sur. El Reino del Sur tiene lugar, como les digo, hacia el año 586 antes de Cristo. Ya había pasado el poderío de los asirios con su capital en Nínive. Ahora el rey Nabucodonosor, el poderoso rey de Babilonia, destruye el reino de Judá, o sea, el reino del sur, y destruye la ciudad de Jerusalén y su templo. Es algo terrible. Los judíos son deportados a Babilonia. Los sobrevivientes de las matanzas de esta guerra. El templo de Salomón es destruido. Es consumido por las llamas. Ese templo tan hermoso que había construido Salomón, que era su gloria, su orgullo, que se lo había dedicado a Yahvé, es destruido. Los judíos son deportados y llevados cautivos a Babilonia, de donde no regresarán hasta después de 50 años. Van a ir regresando en diversas migraciones, como vamos a ver. Pero aquí lo importante, a través de estos acontecimientos históricos, tenemos que destacar una cosa. Ya desde antes habían aparecido personajes que Dios enviaba como portavoces, como heraldos, los profetas. Comienzan a manifestarse los profetas, los grandes profetas de la Biblia como Elías, Eliseo. Ya Elías podemos tomar nota en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. Eliseo, discípulo de Elías. Podemos leer su actuación en Segundo Reyes, en el capítulo 4 y siguientes. Allá aparece la actuación de Elías y Eliseo. En los reinados de Ahab, Jezabel, de Ocosías, de Joram, de Jehú y de Joacás. En esta época de los reyes del norte es la actuación de los profetas Elías y Eliseo. Son profetas, de veras emocionante leer la vida y la actuación de estos profetas. No escribieron ellos ningún libro, pero cumplieron su misión de profetas. E incluso Elías es tenido como el prototipo de los profetas. Así como Moisés es el escritor número 1, considerado y tenido así por los judíos como su legislador, el autor de la ley o Torá, Moisés. Así también Elías es tenido como el profeta prototipo y modelo de profetas, a pesar de no haber escrito él ninguna página. Sin embargo, su actuación llena de majestad y llena de unción y de fidelidad a Dios, resplandece en estos capítulos del primer libro de los Reyes, del 17 en adelante. Elías, Eliyahu, Yahvé es mi Dios. Eso significa el nombre de Elías, Eliyahu. Y así lo demuestra él en toda su vida y en toda su actuación. Es una lucha continua por conservar la fidelidad a Yahvé y hacer que el pueblo viva fiel a Yahvé. Y emprende una guerra contra todos los pueblos impíos que lo rodeaban.
contra los falsos sacerdotes de Baal. Es la lucha de Elías. Después les decía yo que el esplendor del reino del norte es hacia Jeroboam II, el año 772 al 731. Es un periodo de esplendor. Y así hasta la destrucción del reino del norte, el 721. Ahora bien, en el reino del sur, bueno, también en el reino del norte descuellan otros profetas. Tenemos otros profetas en el reino del norte. Por ejemplo, tenemos a Amós. Tenemos al profeta Oseas, que son contemporáneos. Lo mismo que Miqueas en el reino del sur. Estamos hablando de hacia el año 750 a.C. También el profeta Isaías. Luego hacia el año 622 tenemos en el reino del sur pues profetas como Sofonías, Jeremías, Nahum. Y ya cercanos a la destrucción del reino del sur tenemos al profeta Jeremías, que es el que va precisamente a llorar la destrucción de Jerusalén, del reino del sur, del templo. Y él va a quedar ahí cuando son deportados los judíos hacia Babilonia, de la que muchos ya no van a regresar. Van a regresar hijos de ellos después, 50 años después. Entonces, Jeremías se queda en Jerusalén llorando la destrucción del templo y de su patria. Son las famosas lamentaciones de Jeremías. Esos cantos llenos de tristeza, los trenos. Jeremías es un profeta lleno también de una sublimidad muy grande, de una fidelidad a Yahvé a toda prueba, a pesar de todos los sufrimientos que le toca sufrir a Jeremías. Finalmente va a morir desterrado en Egipto y ahí va a ser sacrificado por los enemigos que nunca faltaban, los enemigos de Yahvé, y gentes que se oponían a la misión de Jeremías, de profeta. Él mismo se quejaba de que siempre le tocaba profetizar lo más doloroso del pueblo, la destrucción y la muerte. Y finalmente él muere apedreado también en Egipto. Ese es Jeremías. Y los profetas que van a acompañar al pueblo judío en el destierro de Babilonia, a partir del año 586, pues van a ser Ezequiel. El profeta Ezequiel va a ser el profeta del destierro, el profeta del cautiverio de Babilonia. Él va a estar ahí con el pueblo y lo va a tratar de levantar en su ánimo. El profeta Ezequiel se considera y se lee como el profeta del libro, porque a falta del templo que ya no tenían los judíos, pues ahora ellos van a tener que rendir culto en torno a la palabra de Dios que tienen en la Biblia. Y por eso a Ezequiel se le llama el profeta del libro. El profeta Daniel también va a ser un profeta que incluso va a vivir en la corte de Nabucodonosor y va a ser fiel a Yahvé en medio de tantos peligros, va a conservarse fiel a Yahvé y va a cumplir su misión de profeta en ese ambiente pagano de Babilonia, el profeta Daniel. Y ya después, al regreso ya de la cautividad, que va a ser ya otro capítulo, pues vamos a ver ya de lleno la visión de los profetas, cuál es su característica de cada uno y cuál es su misión que ellos van a cumplir ante el pueblo de Dios. Repito, con la misión esencial del profeta. Van a ser portavoces, heraldos, van a hablar de parte de Yahvé. El profeta no es tanto el que profetiza o vaticina o anuncia cosas futuras. El profeta es el que habla de parte de, en lugar de, como un portavoz.
es la palabra profemi, profetes, profemi, hablar de parte de, una palabra griega, y de ahí viene la palabra profetes, profeta. Es Naví en hebreo. Tenemos otras palabras para decir vaticinador, el que anuncia las cosas futuras, como Roé o José. El profeta en hebreo es Naví, el portavoz. En griego es profetes. Esa es la misión y ese es el significado esencial del profeta, que viene a hablar como un heraldo, viene a hablar en lugar de, que viene a ser un portavoz de parte de Dios. Y eso es lo que le va a dar autoridad al profeta. Y va a aparecer en los momentos difíciles en que el pueblo de Israel va a tener que mantener su fe y su fidelidad a Yahvé en medio de las pruebas, en medio de las vicisitudes. En estos tiempos difíciles del pueblo de Israel, que llegan hasta la cautividad de Babilonia, les hablaba yo de unos personajes que son importantísimos dentro de la historia del pueblo de Dios. Estos personajes son los profetas. Les decía cuál es la misión del profeta. Más que vaticinar, es hablar de parte de Dios. Son heraldos y portavoces de Dios. Se presentan revestidos de autoridad divina. Y así lo confiesan y así lo testimonian delante de los grandes, de los reyes, de los príncipes, de los grandes de su nación. Ellos no se detienen para hablar lo que Dios les manda que digan. Y esa es la misión de ellos. Tenemos un periodo muy importante dentro del pueblo de Israel que se conoce precisamente como el profetismo. Toda esa corriente de profetas que Dios envía como sus portavoces, sus mensajeros, sus representantes, para que vayan conduciendo al pueblo de Israel por los conductos de fidelidad que Dios quiere que sigan, para que si tienen alguna desviación, los profetas les señalen el camino, les señalen cómo deben de enmendar y de cambiar la ruta por la que caminen. Les enseñan cuál debe de ser el espíritu verdadero de un adorador de Yahvé, en qué consiste el culto que deben de dar a Dios, porque el pueblo se desviaba muchas veces del verdadero culto a Yahvé. Como eran un pueblo rodeado de pueblos paganos, idólatras, eran fácilmente contaminados si se descuidaban y arrastrados en cierta manera a los cultos idolátricos de los pueblos vecinos. Por eso es que vemos en la Biblia y en los profetas cómo insisten ellos en la fidelidad a Yahvé, en la fidelidad al culto del verdadero Dios que es Yahvé, y cómo combaten el culto falso de las divinidades paganas, cananeas, filisteas. Y es una continua lucha para que el pueblo guarde la fidelidad. Y esa es la lucha de los profetas. Así lo vemos en los profetas que hemos mencionado. El profeta Isaías le va a tocar llenar un periodo muy largo. Él muere pues bajo el reinado de Manasés, que es hacia el año 748 al 593. Pero él cumple una misión muy extensa de más de 50 años de profetismo
el profeta Isaías. Es el profeta de la grandeza de Dios. Es de veras impresionante leer en el libro de Isaías cómo cumple su misión, cómo es llamado el profeta Isaías al ministerio. Y tenemos ahí de una manera, pues verdaderamente en el capítulo 6 del libro de Isaías, cómo tenemos su vocación, cómo él ve, estando cerca del altar de Dios, ve a los querubines, ve a los serafines volando en torno del altar, a los ángeles serafines, y uno de ellos toma un carbón encendido del brasero que estaba en culto a Yahvé, toma una brasa encendida y le purifica los labios a Isaías. Y le dice, he aquí que he purificado tus labios para que pronuncies mis palabras. Y entonces oye que los serafines vuelan en torno al altar y claman: Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos. Es una visión sublime la del llamamiento de la vocación del profeta Isaías. Isaías va a llenar un periodo largo de profetismo. Es verdaderamente admirable y maravilloso este libro de Isaías. Es el libro más extenso del Antiguo Testamento y de la Biblia. Son 66 capítulos del libro de Isaías. Los estudiosos hablan de prácticamente 3 Isaías. Hablan del proto Isaías, que viene siendo del capítulo 1 al capítulo 39. Hablan del Deutero Isaías, que vienen siendo del 40 al 55. Y del Trito Isaías, del 56 al 66. Esta división del libro de Isaías en 3 partes es lo que se conoce y les menciono como Proto, Deutero y Trito Isaías. Algunos dicen que la primera parte, el Proto Isaías, es un autor que escribe antes de la cautividad del pueblo judío en Babilonia. Y luego el llamado Deutero Isaías es el profeta que llena su misión profética en el período de la cautividad, del capítulo 40 al 55. Y el Trito Isaías, del 56 al 66, va a llenar el período después de la cautividad, o sea, cuando los israelitas regresan de la cautividad de Babilonia. Bueno, esto se ha hecho en base y siguiendo el criterio de el análisis de los textos y de los estilos, etcétera, ¿no? Sin embargo, en nada afecta, es una sola obra de 66 capítulos, admirable por todos conceptos. El leer el profeta Isaías es algo maravilloso, porque nos pone en contacto con los mensajes que Dios hace llegar a su pueblo y en él a todos nosotros. Ninguno de nosotros pensamos que los profetas hayan dicho las cosas que dijeron exclusivamente para el pueblo de Israel. Nosotros leemos a esos profetas y las profecías como algo que nos está siendo dicho a nosotros, para que todo el pueblo de Dios y los que tenemos la Biblia como el libro fundamental de nuestra fe, tengamos las palabras de los profetas como palabras dichas para nosotros también. Ese es el profeta Isaías. Tiene vaticinios admirables. Por ejemplo,
Isaías habla de: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y esta profecía se cumple 700 años después, en la venida de Cristo, que es el Emmanuel, Dios con nosotros. Ya ha sido vaticinado entonces por el profeta Isaías. 700 años antes de que venga Cristo, ya él anuncia: he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, que será Emmanuel, Dios con nosotros. Y tiene otras profecías admirables y maravillosas que podremos ir después leyendo. Voy a ir escogiendo yo pasajes de los profetas, de lo más destacado de cada uno de ellos, para que vayamos viendo cómo cumplen ellos una misión de preparación. El profeta Miqueas es contemporáneo de Isaías, también en el reino del sur. Y el profeta Miqueas anuncia con detalle en dónde nacerá el Mesías, en dónde nacerá el Cristo, el ungido. Y dice el profeta Miqueas: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ciertamente la más pequeña de las ciudades de Judá, porque en ti ha de nacer mi caudillo, que ha de regir a mi pueblo de Israel. Esta profecía de Miqueas ya anuncia 700 años antes de que venga el Mesías, ¿dónde habrá de nacer? En Belén de Efrata, tierra de Judá. Allí está anunciado. Y es una profecía que le van a recordar posteriormente los eruditos de la ley a Herodes el Grande, cuando quiere saber dónde está anunciado que nacerá el Mesías. Ellos lo saben. Cuando el episodio de los magos del Oriente, que van buscando al Mesías para ir a adorarlo. Entonces los doctores de la ley tienen la habilidad de encontrar rapidísimo el texto de Miqueas. Y dice aquí, ya está escrito, que habrá de nacer en Belén. Pero obviamente ellos no mueven ni un pie para ir a adorar al Mesías, al nacido rey de los judíos. Al contrario, Herodes va después, quiere enterarse, informarse de dónde se dice que nacerá o que habrá de nacer, para ir a buscarlo y matarlo. Eso sabemos que fue la intención de Herodes. Bueno, pero ya está anunciado desde mucho antes. Y así de todos los demás profetas. Por ese mismo tiempo de Miqueas, también el rey, el profeta Amós, cumple una misión muy grande de profetismo en el reino del norte, en Israel, y habla muy claramente de todo lo malo que vive entonces el pueblo y de las desviaciones que tiene en el culto a Yahvé. Ahora bien, cuando los hebreos, los judíos, están cautivos en Babilonia, les decía hace un momento, el que se encarga de mantener la fe despierta de los hebreos, lejos de su país y del templo que ya no existe, es el profeta Ezequiel. Es llamado profeta del libro, porque es cuando se reúnen los judíos en sus sinagogas y dan un culto a Yahvé en torno a la palabra de Dios. Se reúnen a leer las escrituras santas y en ella encuentran consuelo en su destierro. Y así va a ser durante los 50 años que vivan desterrados en Babilonia. Por eso Ezequiel se le conoce como el profeta del libro de la Biblia. Y va a hacer su función mantener viva la fe de Israel, del pueblo hebreo, en Babilonia. Les mencionaba también al profeta Daniel, que va a ser contemporáneo también de la cautividad de Babilonia, e incluso va a vivir, en cierta manera,
favorecido por el rey Nabucodonosor, pero va a ser siempre fiel a Yahvé. En medio de todas las vicisitudes, va a ser fiel a Yahvé y va a darnos, va a legarnos su maravilloso libro de su profecía, del profeta Daniel, pero se desarrolla en esta época. Hacia el año 536, finalmente, el pueblo que vivía cautivo en Babilonia, de repente ve que se ilumina nuevamente el panorama y renace la esperanza cuando Babilonia es destruida por Ciro, rey de Persia. Aquí vemos cómo se van sucediendo los imperios y cómo duran algunos efímeramente y luego caen. Babilonia es destruida por Ciro, rey de Persia. Y entonces Ciro decreta que los judíos puedan regresar a su patria libres e incluso ordena que les sean reintegrados los objetos y los vasos de culto que ellos habían llevado consigo y que habían guardado celosamente. Con todos los saberes que ellos tenían del culto a Yahvé, regresan a su patria 50 años después del destierro. 48, 50 años. Por disposición del rey Ciro. Y entonces hay un personaje que va a guiar la primera caravana de regreso del destierro. Zorobabel. Con Zorobabel van a regresar del destierro nuevamente hacia su patria, a sentarse nuevamente en Judá, en Jerusalén. Y Zorobabel les reconstruye un pequeño templo. Ya no, desde luego, el templo de Salomón, ya había sido destruido, pero un templo que van a tener, en cierta manera, durante un buen tiempo, y van a reanudar ahí su culto. El culto que ellos le daban a Yahvé, con todos los sacrificios que le ofrecían, los holocaustos, las ofrendas, sacrificios de animalitos, de frutos de la tierra. Ellos siguen con su culto en el templo que Zorobabel les construye. Muy modesto, mucho más modesto que el de Salomón. Ya no volverán a tener un templo igual hasta que venga Herodes, cerca de 400 años después. Entonces con Zorobabel regresan una primera caravana de unos 40,000 personas. Eso es en el año 536 a.C. Y van a pasar cerca de 100 años. Y hacia el año 444 a.C. viene una segunda migración de judíos de la cautividad de Babilonia nuevamente a repatriarse en Palestina, al mando de Esdras. Esto lo leemos en el libro de Esdras. La primera migración con Zorobabel, la segunda con Esdras, lo leemos en el libro de Esdras. Y Esdras es un sacerdote que se encarga de purificar el culto, todas las leyes y normas del culto a Yahvé, purificar las costumbres de los judíos, hacer que muchos de estos que se habían casado habían contraído matrimonio con mujeres paganas y viceversa, pues deshagan prácticamente su unión. Claro, es atendido caso por caso. Los niños no son abandonados a su suerte, tienen que quedar protegidos, pero se tiene que purificar de raíz y quitar toda la infición que podían tener y que podía influir en la fidelidad de la ley y del culto a Yahvé por parte del pueblo escogido. Y entonces toman medidas dolorosas como es separar los matrimonios que ya se habían hecho con mujeres paganas o con hombres paganos, etc. Pero que dejando a buen recaudo el porvenir de los niños. Se atiende caso por caso. Cosas que ahora nosotros entendemos, sí, a la luz
de ese deseo que tenía Esdras de que el pueblo de Israel volviera a la pureza, a la prístina pureza de su culto y de su fidelidad a Yahvé. Se toman medidas drásticas, dolorosas, pero necesarias. Y se encarga de eso Esdras. Es muy emocionante leer cómo los maestros de la ley, los escribas, les leen la ley a los israelitas y todos lloran al oír las palabras de que Yahvé, toda la predilección que Yahvé ha tenido con su pueblo y cómo lo ha ido llevando siempre a través de las vicisitudes de la historia. Todo el pueblo llora y los escribas y Esdras les dicen: no lloren, es un día de alegría, alégrense, y los invitan a que coman, a que celebren, a que hagan fiesta, porque es la lectura de la ley. Y pues aquí podemos seguir en este mismo tema para entender cómo los hebreos empiezan nuevamente a poblar su tierra. Después de Esdras, poco tiempo después, 10 años después, hacia el año 434 antes de Cristo, hay una tercera migración en que regresa otro grupo de los que habían estado cautivos en Babilonia. Regresan con Nehemías. Nehemías era el escanciador del rey de Persia. Era un hombre poderoso, era un hombre judío, fiel al culto de Yahvé, pero había alcanzado un gran poder y un puesto alto en la corte del rey de Persia. Nehemías va a pedirle permiso al rey de regresar con otro resto de judíos y repatriarlos nuevamente en su tierra. Esto lo leemos en el libro de Nehemías. Ustedes pueden ir leyendo y pueden ir entendiendo la sucesión de libros que se van hilando uno con otro de una manera estricta. Esto hacia el año 434 a.C. Nehemías, cuando llega con ese pequeño último grupo de algunos miles, pues se da cuenta de que ya los hebreos repatriados ya están instalados en su tierra nuevamente, ya tienen su culto en ese templo que les erigió Zorobabel, ya la ley ha sido purificada, nuevamente han retomado el culto y el conocimiento a la ley de Yahvé. En estas fechas de Esdras se logra nuevamente una revisión de la ley o Torá del Pentateuco. Se hace una revisión, se hacen adiciones, se hacen enmiendas, se hacen correcciones, se completa todo lo que integra la ley para el pueblo hebreo. Se hace una revisión. Se completan libros que ahora tenemos desde la misma ley o Torá, el Deuteronomio, y se le dan a conocer al pueblo. Al mismo tiempo se intensifica el culto a Yahvé. Pero Nehemías toma otra tarea y a ella se aboca: reconstruir las murallas de Jerusalén, de la ciudad santa, de la capital del pueblo judío, Jerusalén, que había sido destruida y había quedado desolada y desprotegida. Ahora se trata de levantar nuevamente las murallas de Jerusalén, protegerla de los ataques de los enemigos. Y entonces Nehemías narra, pues,
el libro de Nehemías narra cómo él dispuso que todos los judíos se entregaran de lleno a la tarea de levantar las murallas de Jerusalén. Algo muy necesario porque estaban amagados por muchos enemigos, amenazados por todas partes. E incluso lo que los judíos comienzan a levantar y edifican, construyen durante el día, los enemigos llegan y lo destruyen por la noche. Esto realmente es una situación que no se puede prolongar ni tolerar. Entonces Nehemías ordena que los judíos por turnos velen en las noches y que prácticamente duerman y vigilen con las armas en la mano. Solamente así logran impedir que destruyan las murallas que con tanto trabajo levantaban durante el día, cosa que ya se había prolongado bastante. Y lo que habían construido durante muchos días, amanecían y veían que ya estaba destruido. Entonces, pues se dedican a construirlo, pero vigilando día y noche. De esa manera logran terminar la protección de las murallas, amurallar toda la ciudad de Jerusalén. Cuando Nehemías termina su encomienda, él se retira nuevamente a desempeñar su misión y sus tareas en la corte de Persia. Todo esto lo podemos leer respectivamente en los libros, repito, de Esdras y de Nehemías. Es muy interesante de veras este periodo. Y así, ahorita, con la revisión que hace el pueblo de Israel de su ley, con la lectura que le hacen sus escribas, sus doctores acerca de la ley de Dios, podemos entonces comenzar a ver cuál era la fe de Israel, qué era lo que Israel creía y qué era lo que Israel confesaba de Yahvé. Y esto nos llevará de una manera natural a ver los primeros capítulos del Génesis. Veremos los primeros capítulos del Génesis, lo que Israel creía y confesaba como artículos de fe, y lo que los profetas les hablaban y les proponían acerca de la fe y del culto a Yahvé. Porque precisamente Dios suscitó en esta época aciaga, turbulenta, a esos personajes, a través de los cuales siempre Dios fue manifestando su protección al pueblo de Israel. Los profetas, que se encargaban de señalarles el camino de la fidelidad y también ver cuál era la fe que profesaban. Esto nos va a llevar como de la mano a considerar los primeros capítulos del Génesis, los primeros 11 capítulos del Génesis, en lo que el pueblo hebreo creía y las escrituras les hablaban acerca de Dios, quién era Dios, cuál fue la obra de Dios en relación con la creación. Y así entenderemos estos primeros capítulos del Génesis, que voluntariamente dejamos para verlos después. Y luego veremos también la visión de los profetas y su actuación. Desde el momento en que aparecen con Elías y Eliseo, por esa época, las escuelas de los profetas, así llamadas, donde se reunían los profetas en una vida en común, digamos así, y luego la misión de cada uno de ellos, cómo se fue manifestando, y algo de lo más destacado de cada uno de ellos. En esta época Dios manda personajes, repito, como los profetas,
Luego vienen los escribas o sabios de la ley con los libros de la sabiduría. Y en todo el conjunto de la historia de Israel va a destacarse una clase de personas que brillan a lo largo de toda la Biblia, que son los Anawim, los pobres de Yahvé. Porque Anau en hebreo significa pobre. Y los Anawim son los pobres, es el plural. Lo vamos a ir viendo. Pero vamos a ir, repito, retrocediendo en la historia santa a los primeros 11 capítulos del Génesis, que es donde se va a leer los orígenes del universo, los orígenes del mundo. Y vamos a entender muchas cosas y cómo debemos de interpretarlas. Obviamente no de manera literal, en muchas de las cosas y maneras de hablar del narrador, que toma tradiciones antiquísimas que él maneja y al mismo tiempo en las que el pueblo hebreo cree. Esto es lo que nos va a hacer ver lo admirable y maravilloso y sublime que es el libro de la Biblia. No es un libro al que le podamos pedir fechas en el sentido de saber cuándo aparece la humanidad, según la Biblia, qué antigüedad tiene el hombre sobre la tierra. No, eso lo tiene que decir la antropología, la paleontología. Otros libros que se encarguen de estudiar los orígenes del hombre, su aparición, los primeros grupos humanos en la tierra, cuándo aparece el hombre. La Biblia no nos tiene que decir la antigüedad del hombre sobre la tierra, ni es misión de la Biblia el darnos esos datos. Para eso tenemos las ciencias auxiliares y afines. La Biblia es un libro de teología, un libro de catecismo que llena muy bien sus fines, que nos habla de un Dios trascendente, de un Dios creador, Señor y soberano de todas las cosas. Que Él, cuando lo dispone, cuando así lo quiere, crea todas las cosas de la nada. En la Biblia aparece la acción de Dios como creador. Pero tiene toda una íntima conexión. Desde el primer capítulo del Génesis hasta el último capítulo del Apocalipsis en la Biblia, tiene una hilación perfecta. De manera que en el centro de toda la historia que nos narra la Biblia, en el centro de toda la historia está Cristo. Porque todo lo que viene antes de Cristo viene preparando el advenimiento de Cristo. Y todo lo que sigue después de Cristo viene abierto hacia Dios. Entonces, todo va encaminado a Cristo y de Cristo a Dios nuevamente. De Dios surge la humanidad y la humanidad va hacia Dios nuevamente. Y Cristo está en el centro. Es el centro de la historia. De manera que se cumple lo que decía San Agustín. Novum, hablando del testamento, novum invetere latet, et in novo vetus patet. O sea, el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo. Y el Antiguo Testamento se manifiesta en el Nuevo. Hay una íntima conexión. Y en el primer capítulo del Génesis, se habla de la creación, de la obra que Dios hace de crear todas las cosas de la nada. De la nada. Eso es crear. No de algo preexistente, sino de la nada. Y así crea el universo, así crea las cosas del mundo. Todo lo que nosotros vemos en el universo y los cuerpos siderales y toda la maravilla del espacio, de los astros, de los cuerpos celestes, de todas las galaxias. Todo eso es obra de Dios, Dios creador.
Pero la Biblia nos presenta un Dios cercano. Es un Dios cercano al hombre, que no se desentiende de Él, sino que así como Él crea todas las cosas, animadas e inanimadas, va a crear al hombre. Y en el Génesis, en los primeros capítulos, se nos narran, hay dos narraciones de la creación. Una que comienza en el capítulo 1, en donde se narra la creación de todas las cosas que existen en un marco de una semana. Esta es una narración muy claramente sacerdotal. Ya les había yo hablado de diversas fuentes que había en la configuración del Pentateuco y de las fuentes de las que se originaron todas las tradiciones que constituyeron y dieron base a estas narraciones. Una primera narración de la creación, que es de fuente sacerdotal, presenta la creación del universo y de todas las cosas en un marco de 6 días, de una semana. Y habla ahí la Biblia cómo va creando las cosas. En el primer día creó la luz, etc. Va creando la luz, va haciendo la separación de la luz y las tinieblas, de las aguas, de la tierra, de lo seco. Y luego va narrando la aparición de los vegetales, de los animales. Y al final, el último día de trabajo, crea al hombre a su imagen y semejanza. Vio Dios que todo era bueno. Al final de los 6 días, Dios contempla su obra y ve que todo es bueno. ¿Cómo no? Si es la obra de Dios. Esa es una narración sacerdotal. Y después, enseguida viene una segunda narración de la creación, que es la fuente, que es de fuente yavista, de fuente eloísta. En esta narración prevalece la fuente yavista. Dios es nombrado Yahvé. La corriente o fuente eloísta llama a Dios Elohim, que repito, su significado son las fuerzas de Dios, las virtudes de Dios. El Elohim es una plural que significaría las virtudes y fuerzas divinas de Dios. El singular sería Elohim, el Señor, Dios. Entonces, la segunda narración comienza del capítulo 2, primera parte del versículo 4, al capítulo 3. Y ahí se narra la creación del hombre en una narración ya vista. Aparece como Dios crea todas las cosas y al final crea al hombre. Pero el autor de esta segunda narración se vale de muchos antropomorfismos, manera de hablar que el autor sagrado tenía para dirigirse a las gentes de su tiempo y de su mentalidad. Es un lenguaje lleno de metáforas, de figuras, de lenguaje figurado. Y narra cómo Dios crea al hombre del polvo de la tierra. Se imagina la figura uno de Dios como si fuera un alfarero, configurando al hombre y luego dándole un soplo en la nariz, un soplo de vida, por el cual esa obra cobra vida. Le infunde un espíritu viviente, un espíritu divino, un soplo en la nariz. Porque para el autor sagrado, para los antiguos, pues la vida se manifestaba en la respiración. Por eso es la figura. Nos imaginamos a Dios como un alfarero, modelando un monito de barro y luego infundiéndole vida con un soplo en la nariz. Es un antropomorfismo, mis queridos amigos. Obviamente no lo vamos a tomar al pie de la letra, ni mucho menos vamos a pensar que Dios
actuó ahí como un alfarero. Es una manera de hablar. Pero Dios creó al hombre y le infundió un soplo, con el soplo un espíritu inmortal, un alma espiritual. Lo hizo, como él dice ahí en la narración, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios lo creó. Y lo puso en medio del paraíso terrenal. Era Señor y amo de todas las obras de Dios. Fue puesto por Dios como Rey de la creación. El único ser inteligente que se daba cuenta de su origen y de su procedencia. Pues aquí, amigos, seguiremos en la próxima con la narración de estos primeros capítulos y episodios tan hermosos del Génesis, pero que ya podemos verlos y enmarcarlos en la historia del pueblo de Israel, que finalmente es nuestra propia historia en sus orígenes. Muchas gracias.